La pandemia de COVID-19 en el mundo cada día que pasa afecta a toda la humanidad. Lastimosamente, desde que esta surgió, el impacto en todos los sectores es devastador. Uno de los rubros más afectados es la economía. Y es que según expertos, a lo que va de esta epidemia, se ha generado una destrucción masiva en el tema de desempleo como nunca antes. Estamos hablando que solo en La Maquila hay más de 140.000 trabajadores que hoy están suspendidos y muchos despedidos. Y ya a estas alturas tenemos un promedio de 250.000 trabajadores despedidos y suspendidos que no sabemos cómo se van nuevamente a reactivar la economía y si van a ser recontratados con todos los derechos que ya establece el Código de Trabajo, porque no pueden desmejorarse los derechos, porque si es una suspensión es temporal, pero no pierde derechos. Pero hay muchos empresarios que se aprovechan de esa circunstancia, van a querer recontratarlos por medio tiempo, a tiempo por hora, con menos salario, y eso no puede ser posible, ¿verdad? Sin duda, la pérdida de estos empleos comenzará a causar efecto en los hondureños, provocando el aumento de familias con casos de extrema pobreza. Estipulado 250.000 empleos perdidos, pero para final de año. Es sorprendente que en 3 meses ya hemos alcanzado las proyecciones que teníamos para este sector. En ese sentido, entonces, vendrían repercusiones inmediatas. Una de ellas es que cerca de 80.000 hogares estarían entrando en la condición de pobreza y pobreza extrema. Estamos hablando de cerca de unos 330.000 personas nuevas en condición de pobreza para finales de año. Y que ya estamos viendo entonces que el fenómeno de la pobreza está pasando factura, principalmente en los hogares del interior del país. Con una economía paralizada, es imposible generar ingresos y satisfacer las necesidades básicas de la población. Con todos los empleos que se han perdido en esta pandemia en Honduras, las cifras son devastadoras y como nunca antes. Estamos hablando de que ya vamos a llegar a cerca de 2 millones de hondureños de desempleados en este momento. Y si vemos la informalidad en nuestro país, antes de la pandemia había más de 2 millones de hondureños en todo el país vendiendo cualquier cantidad de productos. Eso va a aumentar porque toda la gente que pierde el empleo en el sector formal tiende a irse a la informalidad o en su defecto buscar emigrar fuera del país, y eso no puede ser, ¿verdad? Hay que ver cómo se reactiva la economía, pero cómo se apoya también a las pequeñas y a las medianas empresas, que son las que más generan empleo en el país, que hoy están en situación precaria. Además, según este analista, aunque la ley indica lo contrario, los trabajadores en el país obligatoriamente están asumiendo responsabilidades que no les corresponden. Desgraciadamente, esta crisis, quien la está sufriendo y quien la está pagando en forma directa son los trabajadores. Los trabajadores, que son los que producen los bienes, producen los servicios, generan riqueza cada mano de los empresarios. El artículo 23 del Código de Trabajo dice que los trabajadores pueden participar de las utilidades o ganancias de los patronos, pero no asumir sus riesgos y sus pérdidas, y en este caso quien asumió el riesgo y las pérdidas son los trabajadores. Estamos hablando que solo en La Maquila hay más de 140.000 trabajadores que hoy están suspendidos y muchos despedidos. En ese sentido, para evitar que el impacto económico sea mayor, los economistas recomiendan a las autoridades lo siguiente. En ese sentido, entonces, un plan de rescate de país es necesario, donde se esté incorporando sin duda alguna a rescatar al sector empleado, principalmente a aquellas personas que trabajan del día a día, es decir, dentro de la economía informal. Con imágenes de Luis Zelaya y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.